Al principio de los años, desde la introducción del corte con oxígeno y con algún combustible, la humanidad está implementando nuevas formas para ahorrar y rapidez sobre los servicios y formas de corte que puedan ofrecer una empresa. Esto ha sido evolucionando desde su origen, que normalmente se utiliza dos tanques, uno de oxígeno y uno de un gas que haga combustión para que haga el corte. Pero a lo que ha pasado los años, este método es algo riesgoso por cuestiones de seguridad que muchos trabajadores no implementan por ignorancia o porque simplemente no les gusta acatar las órdenes de seguridad. Y pues la gente ha ido evolucionando y a medida de que pasan los años y los avances tecnológicos han implementado máquinas que ahorran el trabajo, pero la gente tiende a tenerles miedo porque desconocen el producto o les da miedo de echar a perder el producto al no saber usar. Y muchas empresas que se llaman, pues se hacen llamar microempresas, que van empezando, no tienen la solvencia económica para poder tener esos productos para su empresa, porque van empezando y no cuentan con el suficiente presupuesto a comparación de grandes empresas que pueden hacer esa inversión para ahorrarse gastos, porque al momento de hacer esa inversión se ahorran la mano de obra y pues pagar accidentes que antes se producían al hacerlo por el hombre. A continuación le vamos a presentar una investigación que hicimos a dos especialistas sobre este tema que están enfocados más al oxicorte y a la área de automatización, que están en el área de ingeniería mecánica eléctrica. Buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero Jorge Ernesto Márquez Márquez, ingeniero electromecánico aquí en sede en el Centro Universitario del Norte, por parte de la UDG. Vamos a hacer una pequeña entrevista acerca del oxicorte. Y bueno, aquí va. Profe, ¿qué nos puede contar acerca del proceso del oxicorte? Bueno, el proceso de oxicorte es la mezcla de dos gases, uno que puede ser el que funciona como combustible, que generalmente puede ser gas butano, gas propano, gas acetileno, depende de qué temperatura quieramos alcanzar en la flama. Y la otra parte, que es el comburente, es el oxígeno. Básicamente la mezcla de ambos provocan que ocurra una flama de una temperatura muy alta, ya sea para hacer cortes, soldadura, para limpieza de metales, para precalentamiento de metales. Ok, profesor, entonces, ahora lo que serían las herramientas que se utilizan en el oxicorte, ingeniero. Ok, principalmente o por lo general, el equipo de oxicorte que tiene un tanque de gas y otro de oxígeno, un gas de combustible, como ya les comenté anteriormente, tiene aparte un carrito, que también lo conocemos como un diablo, para nosotros poder trasladar los dos tanques. A su vez tiene un manómetro en cada tanque para nosotros identificar a qué presión va a salir en lo que viene siendo la boquilla del soplete, y también para identificar cuánto gas queda en el tanque. Entonces, recapitulando, es el diablito, tanque de oxígeno, tanque de combustible en gas, manómetro cada uno, y los sopletes con sus mezcladoras para nosotros ya ir sacando cierta porción de gas, combustible, y cierta porción de gas en oxígeno. Eh, Bueno, ingeniero, ahora, bueno, ya nos habló
acerca de las herramientas que se utilizan, pero más que nada es como para un taller, pues se podría decir casero o para una persona o simplemente para un uso, pues no tan industrial, pues, pero como en la industria, ¿sería igual las mismas herramientas o varían? Generalmente en la industria también se utilizan, así algo más rústico, pero igual si ya tú requieres que, por ejemplo, en un corte haya mayor precisión, pues ya hay equipos de oxicorte automatizados en el cual a base de un riel, tú le trazas ahora sí que la ruta que tiene que seguir cortando, lo activas y sigue esa ruta, ¿no? Pero es básicamente el mismo proceso, solamente que automatizado, ¿no? Aquí, como pueden observar, como lo mencionó el especialista, este es un equipo de corte más conocido como un Quick, el cual funciona con un riel y usted programa si lo quiere un corte recto o uno a 45 grados y él va avanzando por el mismo riel. La siguiente pregunta es sobre las técnicas de trabajo que hay pues en la industria y en los talleres pues en general. Como tal, el oxicorte, una técnica muy básica es que primero tú tienes que calentar el metal. Con la mezcla de oxicorte, un acero se convierte en un óxido ferroso, que lo que se provoca es que la temperatura de fusión, es decir, a la temperatura a la cual se empieza a fundir el acero, disminuya por debajo que la del acero como tal. Entonces, el oxígeno lo que hace es oxida el acero y provoca que a una temperatura más baja se pueda fundir. Y esa fundición es lo que propiamente va generando el corte. Si hablamos de oxicorte, una técnica buena es saber identificar el tipo de boquilla. Hay diferentes boquillas en el soplete que te van indicando la forma del corte, si lo quieres muy fino, muy preciso, o por ejemplo, si tú no haces la mezcla adecuada de oxígeno y gas butano, vas a tener una flama en la cual la temperatura que va a estar saliendo es muy poca y vas a batallar tú mucho para cortar el metal, ¿no? Sin embargo, si tú tienes una mezcla adecuada de oxígeno y de corte, tienes una flama adecuada, una mezcla de oxígeno y gas, tienes una mezcla adecuada que rápido precalienta lo que es el acero y ya tú nada más bombeas un poquito más de oxígeno para que ese oxígeno funcione como un acelerador y vaya haciendo el corte en el acero. La técnica correcta, por así decirlo, es un precalentamiento y la boquilla adecuada. Eso es en cuanto a oxicorte. Si hablamos, por ejemplo, que una aplicación que también yo vi que existe en la industria es para limpieza de los motores. Un motor, cuando lo embobinan, tú extraes el embobinado, que es básicamente alambre de cobre, y posteriormente hay que limpiar el núcleo magnético. ¿Qué es lo que hacen? Hay unas ranuras en las cuales tú vas metiendo la flama de oxígeno con gas, y al tú presionarle más oxígeno, limpia y a la vez remueve lo que es la contaminación. Hay otra aplicación que es para soldadura. Hay soldadura en la cual tú precalientas el acero que vas tú a soldar y con una varilla de soldadura más aparte una pasta, tú vas básicamente adhiriendo esa soldadura al metal y se provoca como tal. La soldadura en bronce, en cobre. ¿Sí? Bueno, acerca de los riesgos que tiene este proceso, profe, del oxicorte, ¿qué nos puede decir acerca de eso, ingeniero? Okay. Con el simple hecho de estar trabajando con combustibles que provocan flama, que son altamente inflamables, pues el riesgo es inminente, ¿no? Las condiciones básicas de seguridad principalmente es el equipo de protección personal, que en su caso lo más importante pues son los guantes, ¿no? Generalmente se utilizan guantes de asbesto, algunos utilizan guantes de carnaza, utilizan un mandil o una pechera y un pantalón de carnaza también. Otra cosa son unos lentes oscuros para que la radiación que se provoca en el corte no te afecte la vista. Lentes oscuros, una careta o también conocido como protector facial para que todas las chispas que salen durante el corte no te quemen. Inclusive hay quienes que se ponen un protector en la cabeza, como tal en su cabello, porque las mismas chispas del corte saltan y pueden quemarte el cabello. Otra cosa muy importante que es derivado del área es que el área donde se genere el oxicorte no haya materiales inflamantes cercanos, que sea una área limpia, ordenada y que como tal un área adecuada, pues, el que tú estés teniendo una flama encendida no vaya a provocar en que provoques un accidente más. Pues bueno, ingeniero, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la entrevista y gracias por el tiempo. Nada.
Aquí podemos ver una máquina de oxicorte más moderna, la cual hace los cortes más precisos y mediante un programa en computadora tú vas diseñando el programa que quieras y el diseño, y la máquina ya se encarga de hacerlo por ti mismo y es más exacto. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el profesor Luis Alberto Martínez. Vamos a hacerle unas preguntas acerca del método para el corte con oxígeno. Ah, ¿Cuáles serían los diferentes gases combustibles que se utilizan? Bueno, podría hablarle de mi experiencia en la industria metalmecánica, en la cual pues se utiliza para corte con oxígeno, el butano o el acetileno, dependiendo del tipo de corte que requiera hacer. Son los más usuales, podría decirlo. En base a su experiencia, ¿cuál es el gas más utilizado? Ya nos mencionó Bueno, en la industria en la cual estaba trabajando, una empresa, perdón, es una empresa que se dedica al proceso de chatarra, de chatarrización, y utilizábamos pues dos gases, el butano con oxígeno para hacer cortes a las estructuras o a las piezas que eran demasiado grandes para procesarlas. Entonces se cortaban con soplete y se utilizaba butano y oxígeno porque es más económico. Pero también utilizábamos acetileno para hacer cortes más precisos. Y esto cuando teníamos la necesidad de utilizar placas de acero al carbón para mantenimiento. En esta empresa se tiene una prensa cizalla en la cual la chatarra se carga en una charola, esa charola vierte la chatarra en una prensa que tiene 7 metros de largo, pero la prensa pues requiere que la chatarra que entra ahí tenga dimensiones no muy grandes, por eso el corte con butano y oxígeno a las piezas para que quepan en la prensa. Esta prensa está recubierta con placas de acero al carbón, pero al presionar la chatarra hace un cubo, ese cubo es impulsado por un pistón y toda esa chatarra o todo ese material chatarra pasa a una guillotina, la cual hace Prowler, se llama, todos los cortes, corta todo, esa prensa tiene 60 toneladas de peso. Empujar la chatarra provoca desgaste en las placas que recubren la prensa. Entonces, para hacer mantenimiento a la prensa, pues utilizábamos corte con oxígeno y acetileno. Este corte con oxígeno y acetileno es más preciso. El agregar oxígeno a la combustión del acetileno implica que haya una mayor presión, la flama tiene una mayor temperatura y podemos hacer cortes rectos, cortes angulares o cortes circulares más precisos que nos permiten tener piezas para mantenimiento. Lo que no sucede con el corte con oxígeno y gas butano, porque la temperatura es menor, la presión de corte es menor y si yo quisiera cortar una placa con butano, pudiera tener que a la hora de agregar el oxígeno, la temperatura no fuera suficiente para que las moléculas de la placa de acero al carbón se empezaron a mover y se movieran con la presión del oxígeno, entonces pudiera no cortar, pudiera tener escurrimientos. Lo que nos sucede cuando corto una pieza para procesarla como chatarra. No importa el escurrimiento o el corte que no sea muy derecho o recto, curvo o dependiendo como lo necesite.
¿Hay diferencia en el corte al utilizar diferentes gases combustibles? Sí, es exactamente lo que le mencionaba. De hecho, el corte, bueno, oxicorte, por el uso del oxígeno, depende de para qué vaya yo a utilizar el material que voy a cortar. Entonces, les repito, cortar con acetileno puede ser incluso pues, más económico por la rapidez con la que se corta, por el tipo de corte que se hace, que si corto con butano, pero es un corte con acetileno más preciso que con butano. Y el corte con butano y oxígeno no es tan preciso, no puedo gastar quizá más por el costo del gas, pero lo que yo voy a cortar tiene vamos, lo voy a utilizar para algo diferente. Entonces, sí, depende de lo que yo necesito cortar, será lo que voy a utilizar. Y por último, ¿cuál sería el uso más apropiado para el Oxiacetileno, pues es lo que le mencioné, para cortes precisos, para cortes quizá para tener, o mejor dicho, para cortes de piezas, para mantenimiento, para reemplazo, o incluso para chatarra. Si tengo una pieza que tiene por ejemplo, una placa de, vamos, 2 pulgadas, cortarla con gas butano me va a generar mayor tiempo, mayor desgaste. Entonces, una placa de una dimensión mayor, pues puedo utilizar oxígeno y acetileno, que me da una mayor capacidad de corte. Entonces, sí depende de qué es lo que yo quiero cortar y para qué lo voy a cortar. Será la decisión que pueda tomar. Ok. Pues sería todo y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, estamos.